les voy a exponer sobre mi artículo que estaba titulado Perspectivas para el desarrollo de vacunas e inmunoterapia contra el cáncer cérvico uterino. Mi contenido, a diferencia de la exposición anterior, creo que esta vez sí quedó un poquito más corta. Entonces yo voy a empezar hablándole sobre qué es la cervix, porque probablemente aquí pues yo no sabía, y eso que yo soy mujer. Luego el cáncer de cervix, luego tratamiento para el cáncer de cervix, un poco de inmunoterapia en el cáncer de cervix, también una pequeña conexión entre inmunoterapia y lo que es radioterapia, y por último las conclusiones. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre la cervix. Para empezar, solo las mujeres tienen cervix. Y la cervix es este pedacito que está aquí marcado en verde en mi diapositiva. La voy a acercar un poco más para que la miremos. Esto aquí que se ve en verde y es una porción fibromuscular interior del útero. Esta posee una forma cilíndrica o cónica y la función de la cervix es comunicar el útero con la vagina. Entonces, ¿por qué les digo que esta es la función? Porque por esta abertura deja que salga la sangre del útero durante la menstruación y también deja que entren los espermatozoides al útero y a las trompas de falopio. El tamaño y la forma del cuello uterino varían en función de la edad, el momento del ciclo hormonal y el número de partos que haya tenido la mujer. Entonces, la cervix, ¿verdad? Este pequeño pedacito de aquí, que vamos a ver un poquito más adelante, que da un montón de problemas. Entonces, el cáncer de cervix como tal. En los países desarrollados, el cáncer de cuello uterino o cervix ocupa el tercer lugar en orden de incidencia en las mujeres, claramente. Y no solo en las mujeres, sino también entre hombres y mujeres. Es la segunda causa de muerte en mujeres en el mundo. Según la OMS, se registran más de 500,000 casos nuevos al año de cáncer de cervix. Y si ya hablamos a nivel interno, lo que vendría siendo Honduras, el cáncer de cervix es el causante número 1 de las muertes de las mujeres. Detrás del cáncer de cervix está el cáncer de mama. El principal causante de este cáncer ha sido el virus de papiloma humano o VPH. Recuerden esto, porque eso es más importante adelante. Al menos un 95% de las incidencias de cáncer de cervix se debe a esto. Y este virus de papiloma humano se transmite por contacto sexual, lo que significa que si una mujer no ha iniciado su vida sexual, tiene muy pocas posibilidades de padecer cáncer de cervix. La edad media que tiene la mujer al detectarse el cáncer de cervix es de 51 años. Sin embargo, hay casos que no son tan aislados que se le detecta el cáncer entre los 24 y 25 años. Y esto se debe a que la mujer ha empezado su vida sexual a muy temprana edad. En sus fases iniciales, el diagnóstico de este cáncer puede hacerse mediante la citología exfoliativa, la coloscopía y la biopsia. Y en fases más avanzadas, el cáncer ya es muy a simple vista, o sea, la paciente va al ginecólogo y el ginecólogo ya puede ver que es cáncer como tal. Ahora, el tratamiento para el cáncer de cervix. Este tratamiento puede variar. Solo tengan en mente que se puede hacer operaciones, quimioterapias y toda esa cosa, pero a nosotros nos interesa la radioterapia. Entonces, el carcinoma de cuello uterino puede ser curado mediante radiaciones. Para ello, y con la finalidad de minimizar las complicaciones, deben administrarse dosis elevadas al tumor y tratar de proteger las partes vecinas. Este doble objetivo se puede combinar con radiación externa y radioterapia intracavitaria. La radiación externa comprende toda la pelvis, los parametríos, las cadenas linfáticas pélvicas y el cuello uterino. Como abarca una zona muy grande,
o muy voluminosa, estos no deben sobrepasarse los 50 grays de dosis. Esta radiación tiene como finalidad tratar la enfermedad subclínica, es decir, los pequeños grupos microscópicos de células neoplásicas extendidas por fuera del cuello uterino. La radiación externa debe comprender los ganglios linfáticos pélvicos. Es por ello que suelen utilizarse campos anteriores, posteriores y laterales, cuyas dimensiones pueden variar en función de la extensión del tumor. Esto que acabo de decir de campos anteriores, posteriores y laterales, esto es algo que lo vienen manejando muy bien los técnicos, que son los que manejan estas máquinas. Y la idea que yo tengo es que lo que hacen es mover esto que vemos aquí, estos cositos de aquí, estos cositos de aquí y estas cositas de aquí. Entonces, como les venía diciendo, en mujeres que tienen diámetros anteposterior inferior a 20 centímetros, pueden utilizarse solo dos campos, el anterior y el posterior. La radioterapia externa de la pelvis se lleva a cabo con fotones de cobalto 60 o mediante aceleradores lineales y se considera una energía óptima de 15 a 18 MEP. La dosis puede variar en función de la extensión de la enfermedad. Y entonces es aconsejable no pasar de los 50 grays en 4 a 5 semanas, con una dosis fraccionada de 1.8 a 2 grays y administrando 5 fracciones por semana. Pero si una vez radiada toda la pelvis persiste la enfermedad, en una zona fuera del centro como tal, entonces puede aplicarse una sobredosis de 10 a 20 grays y llegar hasta 65 y 70 grays en ese lugar. Para mejorar estas dosis de radiación se aconseja hacer uso de radiosensibilizadores, que era lo que les puse la presentación pasada. Ahora, otro tratamiento es la braquiterapia, porque les decía, se necesita hacer una dosis externa e interna. Entonces, la braquiterapia clásica, esta consiste en la aplicación de fuentes de radiación próximas al tumor. Para conseguir este objetivo pueden emplearse cavidades naturales, o sea, la radiación intracavitaria, o implantarse en el interior del tumor. Esta técnica puede permitir administrar dosis elevadas al tumor, mientras que los tejidos vecinos sanos reciben dosis muy bajas, ya que la radiación disminuye en forma inversa al cuadrado de la distancia. Otro tratamiento es la braquiterapia endocavitaria. Esta permite administrar al tumor cervical dosis totales elevadas de radiación, elevadas de 70 grays, sin lesionar los tejidos vecinos. Dosis que la radiación externa sí puede hacerlo. Entonces, es útil solo para tratamiento de tumor central. Este tumor central está localizado en el cuello y en la vagina, pero esta braquiterapia no es eficaz para el tratamiento de los parametríos ni los ganglios linfáticos. Actualmente, esta braquiterapia endocavitaria se utilizan fuentes de iridio 192 o cesio 137. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se debe usar cada una? Yo investigué y encontré un libro muy bueno y esta tablita es una tabla de resumen de cómo se cataloga, por así decirlo, el cáncer, o sea, por niveles, por así decirlo. Entonces, en el estadio 1 es como la primera fase. El estadio 2 es la otra fase, el estadio 3 otra y otra, y la última es la fase como letal, si se podría decir. Entonces, para los estadios desde IB hasta IA1, esto quiere decir cuando el tumor es pequeño, o sea, el tumor es menor que 1 centímetro y este está localizado en el cuello, puede efectuarse tratamiento endocavitorio exclusivamente mediante 2 aplicaciones separadas. Estas aplicaciones tienen que ser entre 2 o 3 semanas.
En estos casos, las posibilidades de que exista metástasis son muy bajas. Ahora, la radioterapia preoperatoria, esta se hace cuando el tumor es voluminoso. Esto quiere decir cuando es mayor a 3 centímetros de diámetro. Aunque este esté limitado al cuello uterino o cuando existen factores de riesgo que agravan el pronóstico. Ahora, para los estadios IB1, IB2, IB3 y A2, este se comenzará con radiación externa a toda la pelvis, con fotones de alta energía. Estos fotones tienen que ser de 15 a 23 MeV. Es preferible el uso de fotones con aceleradores lineales de 6 MeV y al empleo de cobalto 60, con 4 campos de entrada, anterior, posterior y 2 laterales. La dosis para este estadio tiene que oscilar entre 45 y 60 grays. Esto depende del tamaño del tumor y la extensión del tumor como tal. Ahora, para el estadio IA5, que podríamos decir que es como la etapa terminal, por así decirlo, aquí ya se usa más para que sea más manejable la enfermedad para el paciente. Entonces se emplea radioterapia externa con carácter meramente paliativo. El porcentaje de la radiación que se le va a dar al paciente se evalúa, eso lo evalúa el doctor. O sea, esto quiere decir que le van a dar radiación de tal forma que los efectos sean menos que los efectos de la enfermedad como tal. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo la inmunoterapia como tal. La idea de la inmunoterapia fue concebida por Paul Ehrlich hace más de un siglo, pero fue hace muy poco tiempo que se ha despertado el interés de muchas personas para aplicar esto a la clínica práctica. Investigaciones recientes han proporcionado una comprensión más profunda de las complejas relaciones entre el sistema inmune y las células tumorales, así como de los mecanismos moleculares, por lo que estas pueden evadir su destrucción por los linfocitos T. Los linfocitos T es esto que estamos viendo aquí, y es un tipo de glóbulo blanco. Estos son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madres en la médula ósea. La teoría de la vigilancia inmunológica se pone, o sea, el hecho de que interactúe con el tumor se divide en 3 fases. La primera fase es la eliminación de las células neoplásicas recientemente desarrolladas por parte de mecanismos inmunes innatos y adaptivos. La segunda fase, algunas células capaces de evadir ese ataque inmune pueden entrar en estado durmiente. Y la tercera fase, estas células pueden escapar al control inmune y multiplicarse, conduciendo a la enfermedad clínicamente aparente, algo que se considera hoy característico de las células cancerosas. Entonces, esto funciona así. Lo que hace el linfocito T es interponerse, por así decirlo, ante la célula tumoral que se ponga en la célula dendrítica, pero esto lo vamos a retomar un poquito más abajo porque esto solo es como de inmunoterapia, o sea, para que ustedes tengan una idea de lo que es como tal. Entonces, ahora, la inmunoterapia en el cáncer de cervix. En este sentido, se trabaja bastante con unas moléculas que se llaman HLA, que estos son antígenos leucocitorios humanos. Estos tienen una función importante en la respuesta inmunitaria del cuerpo a las sustancias extrañas. Aquí, para la inmunoterapia en el cáncer de cervix, se usan vacunas y se usan 2 tipos de vacunas. Las vacunas profilácticas y las vacunas terapéuticas. Entonces, ¿qué son las vacunas profilácticas? Las primeras dosis de estas vacunas, estas deben ser aplicadas antes de la infección con el virus
del papiloma humano, porque les dije, ¿verdad? Que recordaran eso de que el virus del papiloma humano era el causante, era el 95% de las veces el factor que determinaba el cáncer de cervix. Entonces, estas vacunas profilácticas están desarrolladas de tal manera que hacen que se proteja contra el VPH. Entonces, estas vacunas se ponen, por ejemplo, a niñas normalmente porque se asocia que cuando uno es niño es virgen. Entonces, el primer requisito para que le pongan estas vacunas profilácticas es que la mujer no haya tenido relaciones sexuales. Estas vacunas lo que hacen es producir anticuerpos neutralizantes contra el virus, era lo que les decía. Entonces, el objetivo principal de estas vacunas profilácticas es prevenir. Entonces, si ustedes están interesados en esto y si tienen alguna hermana o sobrina o prima o lo que sea, estas vacunas ya están desarrolladas. De hecho, en Honduras hay jornadas, por ejemplo, yo sé que en el Día contra el Cáncer hay jornadas de que se aplican estas vacunas contra el virus de papiloma, porque si las quieren comprar o algo son demasiadas caras y son varias dosis. Ahora, las vacunas terapéuticas, estas vacunas terapéuticas no hay, o sea, sí hay, pero se están, por así decirlo, en prueba. Entonces se aplican, pero para ver cómo está reaccionando. Estas vacunas terapéuticas, el objetivo principal es inducir inmunidad celular específica, o sea, cuando ya está el virus en el cuerpo y ya está desarrollado como tal. Estas vacunas han sido, se desarrollan con vectores. Estos vectores son vectores virales. Por ejemplo, el artículo mencionaba un vector que se llamaba Vaccinia virus, y este tiene una gran capacidad de inserción genética y promueve la producción de grandes cantidades de proteínas recombinantes. Estas vacunas terapéuticas se dividen en dos. Las vacunas terapéuticas para evitar que se reproduzca intracelularmente el VPH y para controlar. Entonces, las primeras, ¿qué son y por qué están? Estas lo que hacen es que neutralizan lo que no puede, como no pueden reaccionar los viriones intracelulares, esta vacuna, la función es eliminar la replicación viral de los linfocitos citotóxicos dirigidos contra sitios específicos de proteínas procesadas intracelularmente. Entonces, esto lo que hace es atacar como tal estas terapéuticas. El artículo hablaba de estas proteínas HVL más IA, que IA era como el gen de esta célula. Entonces esto lo que hacía era esto que les ponía aquí. Se le ponía, yo me lo imaginé así. Era como que se le inyectaba esto a la célula como tal y se dirigía hacia una parte. Entonces, este iba exactamente a donde se estaban desarrollando estas células tumorales y evitaban que las células se pegaran, creo yo, sería la palabra, a las otras células. Ahora, las vacunas terapéuticas para controlar los tumores. Estas vacunas terapéuticas son desarrolladas con unas proteínas que se llaman E6 y E7. Estas proteínas son necesarias para la transformación celular y funcionan como antígenos tumorales principalmente. Estos son el blanco para vacunas que ayudarían a controlar los tumores inducidos. Los parámetros que se deben considerar en este tipo de vacunas serían primeramente el tipo adyuvantes a utilizar, ya que se requieren de aquellos que produzcan respuestas de los linfocitos T, que era esto que les decía aquí. Y estos linfocitos tienen que ser del tipo TH1 más que TH2, era lo que les decía, que ese TH y lo que le seguía era el gen. O sea, el TH1 es un tipo de gen y el TH2 es otro tipo de gen.
Lo ideal de estas vacunas sería producir una respuesta celular tanto para células diferenciadas infectadas viralmente como para células madres epiteliales, dirigidas principalmente hacia proteínas L1, L2 y E4. Bueno, entonces, ya hablamos de la inmunoterapia contra el cáncer y vimos que son vacunas las que se ponen, y las que ya están desarrolladas son esas profilácticas que son para evitar. Y también hablamos del tratamiento como tal que se hace cuando ya está desarrollado el cáncer. Entonces, ¿cómo unimos esto de la inmunoterapia con la radioterapia? Pues bueno, hay una cosa que se llama radioinmunoterapia. Esta es una combinación de radioterapia e inmunoterapia. Generalmente esta radioinmunoterapia se utiliza para tratar el linfoma no Hodgkin. Este es un tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Esta radioinmunoterapia utiliza anticuerpos monoclonales. Estos están acoplados a materiales radioactivos llamados radiosondas, y cuando estos se inyectan en el torrente sanguíneo, claramente, se unen a las células cancerosas y entregan una alta dosis de radiación directamente al tumor. Entonces, esta imagen no puede describir más claramente lo que sucede ahí. Estos anticuerpos monoclonales es una proteína que se adhiere a una proteína específica llamada antígeno. Una vez unidos, pueden forzar que otras partes del sistema inmunitario destruyan a las células que contienen el antígeno. Los investigadores pueden diseñar anticuerpos que tengan como objetivo específico a un antígeno en particular. Y aquí es cuando se usa en el cáncer, porque se han desarrollado estos anticuerpos que ataquen directamente a la célula del cáncer. Hasta el momento hay 3 tipos de estos anticuerpos. Se les suele llamar MAPS. Están los monoclonales puros, que estos son anticuerpos que no tienen ningún medicamento o material reactivo unido a ellos. Estos actúan por sí solos. Luego están los monoclonales conjugados. Estos se combinan con un medicamento de quimioterapia o una partícula radiactiva, y estos MAPs se utilizan como un dispositivo de búsqueda para llevar a una sustancia directamente a las células cancerosas. Este anticuerpo monoclonal circula por todo el cuerpo hasta que encuentra la célula cancerosa, se engancha a ella y luego suministra la sustancia tóxica que se necesita. Luego, y por último, están los monoclonales bioespecíficos. Estos están compuestos por parte de 2 anticuerpos diferentes, lo que significa que pueden adherirse a 2 proteínas diferentes al mismo tiempo. Sobre esto de la radioinmunoterapia, eso todavía está en desarrollo, pero se podría mencionar que en Cuba han desarrollado MAPs que contienen tecnesio 99 estable, y estos han tenido buenos resultados en el cáncer de colon. Luego, ya por último, para finalizar, serían las conclusiones. La primera conclusión es que el diseño de ensayos clínicos es complicado, ya que hay que considerar muchas cosas. Por ejemplo, o sea, me refiero al diseño de ensayos clínicos de las vacunas contra el virus del VPH y para que actúen ya cuando el cáncer está desarrollado. Entonces, ¿por qué se menciona que es complicado? Bueno, porque es bien difícil identificar a la población femenina que se va a vacunar. También es difícil encontrar, por así decirlo, los estudios a realizar. Y por último, no se sabe cuál es el tiempo de evaluación de este estudio, porque se me olvidó mencionarles, pero el virus de VPH tiene un montón de variaciones. Son como 28, me parece. Entonces, la otra
Es que la radioinmunoterapia tiene limitaciones bastante notables. Por ejemplo, la radioinmunoterapia no ha sido aún exitosa en tumores sólidos, ya que los anticuerpos deben atravesar la vasculatura del tumor antes de llegar a la célula tumoral y esto se le hace bastante complicado, por lo que se requiere grandes concentraciones para asegurar suficiente penetración tumoral. Y entonces, si hablamos de grandes concentraciones, hablamos de mucha más radiación para el cuerpo que probablemente no lo va a soportar. Y por último, el diseño de un modelo inmunoterapéutico, hablando ya como tal para el cáncer de cervix, está más centrado a la prevención, porque se ha visto que es más fácil desarrollar vacunas que eviten a desarrollar vacunas que lo traten como tal. Y esa es mi exposición. Pero es posible tener la combinación, digamos, o sea, no necesariamente que lo que haga un tratamiento completo con inmunoterapia, sino que se tengan los dos al mismo tiempo. Que se pueda tener radioinmunoterapia y radioterapia. Sí, Sí es posible, sí es posible. porque es que debido a esos problemas que usted menciona, pues es que resulta que el proceso con el que los tumores adquieren nutrientes del entorno es si ellos mismos generan vasos, ¿verdad? Vasos para extraer nutrientes del tejido del torrente sanguíneo. Esa capacidad de vascularizar el tumor en realidad no es, digamos que es torpe, es muy torpe y es muy ineficiente. El tumor hace lo que puede para sobrevivir, pero es muy ineficiente. Y por eso se tienen esos problemas de esas altas concentraciones, ¿verdad? Ahora, Sí, si lo que se tuviera es, ¿verdad? Altas concentraciones solo de, de algún, de algún antígeno en específico que ayude a la inmunoterapia y además pues que se pueda utilizar al unísono con la radiación externa. es que lo que pasa, porque yo estuve leyendo un libro de medicina como tal, y eso lo hace el doctor. El doctor, él hace un examen, por así decirlo, y primero estudia a la paciente, si la paciente puede resistir un tratamiento fuerte, porque hacer radioinmunoterapia y radioterapia como tal es bastante fuerte, o sea, las dosis de radiación que va a recibir el paciente no son pequeñas. Entonces, hay que ver el estado de la paciente para ver si puede soportar los efectos secundarios como tal. Pero se puede hacer, pero hay que examinar esa parte. Normalmente se hace por partes. El doctor evalúa todas las probabilidades y él decide. Por ejemplo, puede decir, porque voy a hacerle tantas dosis con radioterapia para luego operarla. O en lugar de hacer radioterapia, le voy a hacer braquiterapia o quimioterapia. Entonces, eso depende del paciente, la verdad. Logró leer sobre qué profesional de la medicina eh, está capacitado para hacer inmunoterapia. No, eso sí que no, pero eso sí sé que el trabajo para esto tiene que ser un físico médico y un oncólogo. Sí, es que el oncólogo es por la cuestión del cáncer, ¿verdad? Sí, Pero pero
por eso le digo, o sea, el físico médico le puede ayudar bastante, porque yo estoy leyendo así de varias cosas, y el físico médico le plantea tipo, lo que hace es sacar la dosis, por así decirlo, y le dice, esto es el máximo de dosis que le puedes dar al cuerpo. Entonces luego el doctor lo que hace es estudiar a la paciente y ver si se está en condiciones de recibirlas o no. Ujú. Ujú. Sí. Está bien bonito, ¿verdad? Sí, Lástima. es bien bonito, es bien bonito. Aquí casi no. Eso va a estar difícil que se dé aquí. No, eso de la radioinmunoterapia todavía está bastante en desarrollo, o sea, como tal, son bien pocos los casos bueno, en países de primer mundo se da un poco más, pero en general son bien pocos los casos con radioinmunoterapia que se le da al paciente. Normalmente, por todo eso de lo que uno puede tener a la mano, no se hace. Normalmente se opta por quimioterapia o radioterapia. Ujú.